Hola, bueno, esta es la continuación del tema 2 que habíamos desarrollado anteriormente. La idea es que cerremos la teoría del tema 2 y el día de hoy también les estaré habilitando el material para el tema número 3, debido a que dentro de poco se aproxima la fecha de parcial y por lo que han dicho las autoridades de la universidad hasta el momento, la situación de no presencialidad va a continuar. Bueno, habíamos visto entonces que en la última diapositiva que habíamos visto les dejaba unas definiciones de conceptos importantes, ¿sí? Eh, la energía radiante básicamente tiene que ver con el total de energía radiada en todas las direcciones. Se mide en julios. O sea, lo que tienen que imaginarse en principio es que el sensor de alguna manera necesita medir la energía electromagnética que llega a la superficie terrestre y es reflejada por las coberturas, ¿sí? Entonces van a ver que de esta manera de a poco los físicos y quienes diseñan los sensores van acotando esa forma de medición y bueno, se van haciendo un poco más complejas las definiciones. El flujo radiante tiene que ver con el total de energía radiada en todas las direcciones por unidad de tiempo y se mide en vatios, mientras que la emitancia radiante es el total de energía radiada en todas las direcciones desde una unidad de área y por un tiempo, por una unidad de tiempo. Se mide en vatios por metro cuadrado. Bueno, más allá de esas definiciones y las que siguen, que las dejo para que las vean con tranquilidad, lo que sí me interesa es que discutamos los conceptos de radiancia y radiancia espectral, ¿sí? Son dos magnitudes físicas diferentes, una general y la otra específica. La radiancia tiene que ver con el total de energía radiada en una dirección por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Es fundamental ya que describe lo que mide el sensor y se cuantifica en vatios por metro cuadrado y estéreo radial. Eh, esa definición un poco compleja tiene que ver con que básicamente decíamos que cuando la radiación solar ilumina la superficie terrestre irradia en todas direcciones, ¿sí? Pero el sensor necesita cuantificar, necesita medir, entonces de alguna manera tiene que medirlo en un área determinada y dentro de un ángulo determinado para sacar un valor determinado de energía electromagnética, porque luego eso es lo que se traduce en el valor de un píxel, ¿sí? Ahí ya les estoy adelantando de dónde sale el valor, dónde está el origen del valor de un píxel. Entonces, la radiancia espectral, ¿sí?, es el total de energía en una determinada longitud de onda por unidad de área por ángulo sólido de medida, ya que es lo que el sensor detecta la cantidad de energía, ¿no es cierto?, en una banda en particular del espectro electromagnético. Y es en realidad el valor que más se utiliza en la observación remota, la radiancia espectral, ¿sí? No tanto la general. Eh, lo cierto es que esas magnitudes, para que se hagan un poco más entendibles, normalmente se las lleva a valores relativos, ¿sí? Estas son la emisividad como un concepto general y luego a partir de ella tres que son la reflectividad, absortividad y transmisividad. Sobre todo la reflectividad, que se simboliza con la letra Rho minúscula del alfabeto griego, es la más importante, ¿sí? La emisividad tiene que ver con la relación entre la magnitud, entre la emitancia de una superficie y un emisor perfecto llamado cuerpo negro a la misma temperatura. Más adelante vamos a ver lo que es un cuerpo negro. La reflectividad es la relación entre el flujo incidente y el reflejado por una superficie. El flujo incidente es lo que ustedes ven en la gráfica como
línea amarilla, y la reflectancia es esta, ¿sí? Lo que reflejaría la cobertura. La absortividad tiene que ver con ese flujo incidente y la magnitud que absorbe esa superficie, ¿sí? Ustedes saben que todas las superficies, eh, por eso hablamos de un cuerpo negro que refleja todo, que no absorbe nada, pero eso es como veremos más adelante, es algo teórico. En la práctica todas las coberturas absorben cierta cantidad de energía, normalmente energía calórica, ¿sí? Y la transmisividad tiene que ver con ese flujo incidente y el transmitido por la superficie, que es este vector en color, no sé si es gris o qué, pero bueno, básicamente es este último. Se simboliza con la letra T minúscula. Como les dije, el más importante es el de la reflectividad y es el que más vamos a utilizar de ahora en más. Aquí están las ecuaciones de la constante la ecuación de Planck y la constante de Wien y de Stephen Boltzmann, que son ecuaciones y teoremas que se utilizan mucho en física, sobre todo aquí en sensores remotos. Ahí están las ecuaciones, no me interesa que se las estudien de memoria, pero sí que sepan para qué sirven. Por ejemplo, la ecuación de Planck indica la máxima emitancia de un cuerpo negro a una determinada longitud de onda, ¿sí? Este valor de lambda. Mientras que las constantes de Wien y de Stephen Boltzmann, conociendo la temperatura del cuerpo, ¿sí?, se puede deducir la longitud de onda donde producirá su máxima emitancia. Y eso es importante porque luego tiene que ver con determinar dónde se va a observar cada una de las coberturas. Lo que podemos sacar en claro de esto es que cualquier objeto por encima del 0 grado absoluto en Kelvin, que son menos 273 grados centígrados, radia energía. Y va a incrementarse esa radiación con la temperatura. Por lo tanto, a mayor temperatura radia con mayor intensidad. Y sobre todo en las ondas cortas, ¿sí? Entonces, un cuerpo negro es una construcción teórica, como les dije, la inventaron los físicos, no existe en la naturaleza, donde a una temperatura determinada, que está controlada, ¿no es cierto?, por eso es teórica, toda la energía incidente desde el exterior es absorbida y toda la energía incidente desde el interior es emitida, lo que permite estudiar con claridad el proceso de intercambio de energía entre radiación y la materia. Básicamente esto sirve para ver en qué porción de longitud de onda tenemos que observar una determinada cobertura a partir de estas funciones constantes. Por ejemplo, acá en la imagen de la derecha, a 3000 grados Kelvin, suponiendo que tiene esa temperatura la cobertura, lo ideal sería observarlo en el infrarrojo térmico, ¿sí? Ahí se produciría la máxima emitancia. Mientras que a una temperatura de 6000 grados Kelvin, que tiene que ver con el pico máximo de la radiación solar, coberturas con esa temperatura, lo ideal sería observarlos aquí en el rango del visible y una porción del infrarrojo cercano, ¿sí? Dicho esto, lo que tenemos que saber ahora es que ese espectro electromagnético, como nosotros lo habíamos visto en la clase anterior, se divide, ¿sí? Tiene subdivisiones.
Yo creo que les había hablado de porciones o de regiones, no me acuerdo, pero bueno, existen dos grandes subdivisiones. Una habla de dominios y la otra habla de regiones. Eh, Esta es una clasificación más general, mientras que la otra, la de regiones, es más específica. Van a ver que acá existen tres dominios: el dominio del óptico, el del infrarrojo térmico y el de las microondas. El dominio del óptico va de 0,3 a 2 micrómetros y corresponde a un grupo de longitudes de ondas que depende directamente de la energía solar. El dominio del infrarrojo térmico se ubica entre los 8 y 4 micrómetros y es una región donde se manifiesta con mayor intensidad la emitancia de las coberturas, ¿sí? Si en la primera, en el óptico, las coberturas lo que hacen es reflejar más, en el térmico lo que hacen es, se invierte el proceso y emiten en vez de reflejar. Y por último está el dominio de las microondas, donde las longitudes de onda tienen 1 centímetro o más, son ondas largas, donde la observación es más compleja, donde ya no dependen de la radiación solar como los otros dominios anteriores, ya es un pulso electromagnético creado en laboratorio. eh, Y bueno, como no depende de la radiación solar, son los pulsos electromagnéticos que emiten los sensores radar cuando están tomando información de la superficie terrestre. Bien, la otra clasificación se la denomina regiones electromagnéticas, ¿sí? Eh, Básicamente se divide en 6 y en las otras habrán notado que no había cierto solapamiento entre valores de longitud de onda. Acá prácticamente sí lo hay, excepto en el de las microondas, ¿sí? Voy a mencionar rápidamente las 6 y luego vamos viendo cada una de ellas, ¿sí? El ultravioleta va entre los 100 Armstrong y los 0,3 micrómetros, el visible entre 0,4 y 7 micrómetros, el infrarrojo cercano entre 0,7 y 1,3 micrómetros, el infrarrojo medio entre 1,3 y 8 micrómetros, el infrarrojo lejano o térmico entre 8 y 14 micrómetros. Por último, están las ondas de microondas con longitudes de onda mayores a 1 milímetro. Algunos hablan de 1 centímetro, bueno, no se ponen de acuerdo. Acá les puse en la figura de la derecha un espectro electromagnético de forma vertical para que también se acostumbren a ver espectros de esta forma. No crean que todos son horizontales, pero la estructura es la misma. Fíjense que siempre está remarcado aquí a ver cuál es este. El espectro electromagnético. Dentro del espectro electromagnético, el rango del visible, tenemos el ultravioleta, luego los infrarrojos y por último los microondas, ¿sí? Pero nada, la distribución es la misma, más allá de la forma que tiene, ¿sí? Vamos con el primero. La radiación ultravioleta son longitudes de onda que se encuentran entre el visible y los rayos X. Los ultravioletas B, que van entre 0,28 y 0,32 micrómetros, son una de las 3 bandas de radiación ultravioleta nociva para la vida y que por suerte son absorbidas de forma natural por la capa de ozono que rodea nuestro planeta. Los sensores activos de tipo LIDAR también trabajan en este rango de energía entre el ultravioleta y el infrarrojo. Lo que quería mostrarles con esta diapositiva, con la figura de la derecha, es que, bueno, es un texto que saqué del libro de Sarway de física, donde muestra la importancia del ultravioleta. Acá yo no lo puedo ver si no maximizo, pero ustedes pueden maximizar la presentación y van a ver que al lado de la foto de esta margarita, aparentemente, que es una margarita creo,
de color amarilla. Las abejas, por ejemplo, que sí tienen capacidad de visión ultravioleta, la detectan de una manera diferente, ¿sí? Sobre todo con colores más llamativos, y es como ciertas plantas se adaptan para ser más atractivas a insectos y aves para poder polinizar, ¿sí? Entonces fíjense como nosotros vemos de una manera, pero en realidad si tuviéramos capacidad ultravioleta la veríamos de otra forma. El espectro del rango visible es el más conocido, va entre 0,4 y 0,7 micrómetros. Es lo que detecta el ojo humano, es decir, nuestro mejor sensor. Para considerar el mejor sensor, la vista tiene ese acotado rango, coincide con la máxima radiación solar, se divide en tres partes: el azul, el verde y el rojo, cada uno con su rango espectral, y es lo que comúnmente se utilizan en los monitores de tipo RGB, nada más que desde la derecha hacia la izquierda. R es red, G es green y B es blue. De esa manera se componen por procesos aditivos o sustractivos el resto de los colores que todos conocemos, ¿sí? Y bueno, y es una región muy utilizada porque es intuitiva y fácil de entender. Por otro lado tenemos el infrarrojo cercano, que se denomina fotográfico y también puede ser captado por algunas cámaras fotográficas con filtros especiales, pero normalmente bueno, ya hace falta un sensor especializado. Nuestro ojo no es capaz de verlo. Pero fíjense la importancia aquí en la figura de la derecha. Si observáramos una hoja seca, muerta le llaman ahí, veríamos valores de reflectividad muy similares, ¿sí? Los tres del visible más del infrarrojo cercano. Con una hoja deteriorada que puede estar sufriendo algún tipo de estrés hídrico, cambia la magnitud de la reflectividad. Se produce un pico en el verde y también hay un pico en el infrarrojo cercano. Pero fíjense qué pasa con la vegetación sana. Dentro del visible también está el pico en el verde, pero sobre todo se produce un pico en el infrarrojo cercano de la vegetación sana. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos ver vegetación sana, sería importante que tengamos alguna banda dentro del infrarrojo cercano, ¿sí? El infrarrojo medio es particularmente interesante para capturar información de contenido de humedad, tanto de atmósfera, de suelo, de vegetación, y también comienzan a observarse eh, algunos focos de calor, de temperatura, ¿sí? Lo cual, para eso precisamente, lo ideal es observarlo en el rango, en la región del infrarrojo térmico, que va entre 8 y 14 micrómetros, y es donde se detecta la temperatura de las coberturas y de los fenómenos como incendios y volcanes. Quiero que observen en la fotografía de la izquierda, que tiene que ver con una colada de lava que se produjo hace poco más de un año en Hawái. Fíjense que en el infrarrojo nosotros lo veríamos de esta parte. Vemos la vegetación verde que fue quemada por la colada de lava, y luego estas nubes, que no son nubes en realidad, esto sí es una nube. Esto es el humo producido por la filtración de la lava y el material que va quemándose. Y en la imagen de la derecha van a ver cómo perfectamente con la imagen del infrarrojo térmico se nota cuáles son los canales de lava activas donde está en estado incandescente la lava, y eso en una imagen dentro del visible no es posible verlo. Por último tenemos el rango de las microondas, donde habíamos dicho que entre un micrómetro y un milímetro y para arriba ya estamos hablando de
microondas, ondas electromagnéticas dentro de las microondas. Es una región donde no se produce reflexión ni emitancia, por lo tanto los sensores deben generar su propio pulso electromagnético para emitir sobre la superficie terrestre y capturar el reflejo, ¿sí? Pero aquí no interviene la energía solar, ¿sí? Eso es importante porque no depende de las condiciones atmosféricas. La atmósfera es transparente debido a que las longitudes de onda son superiores al diámetro de una gota de agua, que es 0,1 milímetro, que es lo que normalmente encontramos componiendo las nubes. Y de hecho, en la imagen que ven hacia la derecha, podrán observar la imagen está dividida en dos. La parte izquierda es una imagen capturada con un sensor dentro del visible de la ciudad de Manaus, en Brasil, donde nada, se ve nubosidad básicamente. Y fíjense que en la imagen de la derecha es el mismo lugar, pero captado con radar, donde se ve perfectamente la superficie terrestre y eso significa que fue permeable a la nubosidad presente en la atmósfera. Bueno, justamente hablando de permeabilidad de la atmósfera, tenemos que introducir el concepto de espectro electromagnético y ventanas atmosféricas. Ventanas atmosféricas igual que una ventana común que tengan ustedes en su casa. ¿Para qué sirve? Para ver, para observar. Bueno, con la atmósfera ocurre lo mismo. El tema es que esas ventanas serían como sitios óptimos donde se puede observar. ¿Y qué pasa cuando está cerrada la ventana? No se puede ver lo que hay del otro lado. Bueno, con la atmósfera ocurre lo mismo. ¿Y cómo es que ocurre eso? Bueno, porque como sabrán, ustedes lo habrán visto en clima, la atmósfera es un espacio heterogéneo compuesto por gases, partículas, vapor de agua, que se distribuyen según su densidad y también se organizan en diferentes capas, ¿sí? Entonces eso cubre toda la superficie terrestre. Lo que pasa es que algunas longitudes de onda las pueden penetrar y otras no, ¿sí? O lo digo de otra manera, esos gases y esas partículas pueden interferir la radiación electromagnética en determinados rangos y en otros los dejan pasar, ¿sí? Cuando lo dejan pasar es una ventana atmosférica. Cuando no la dejan pasar es porque no existe esa ventana. Lo que tienen que observar en este gráfico de la diapositiva es en la parte izquierda la escala. Fíjense que dice transmisión de la atmósfera de 0 a 100. Cuando es mayor el alto de transmisión de la atmósfera es porque es posible la observación, es cuando se produce la ventana atmosférica. Y cuando se acerca a 100 es cuando no es transmisible, no permite observar. Y verán que en este gráfico hay picos y valles, ¿sí? Donde se produce el pico es donde es bueno para observar la superficie terrestre, es decir, que la atmósfera no interfiere, pero cuando se producen los valles es porque la atmósfera está teniendo un efecto de barrera a la radiación. Empezamos en la parte izquierda con el visible, es prácticamente transparente, muy bueno para observar. Pero ya en el infrarrojo cercano y en el medio, fíjense que comienzan a actuar. Básicamente actúa las moléculas de agua, dióxido de carbono y son esas las que producen absorción de la radiación y en esos lugares donde se producen picos no es bueno la observación. Ya van a ver más adelante para qué sirve eso. Luego en el infrarrojo termal tenemos también moléculas de agua, dióxido de carbono y se suman moléculas de ozono, que es este O3. Bueno, y así sucesivamente, sobre todo en esta región del infrarrojo, hay una parte donde directamente no es posible observar nada y luego levanta nuevamente la capacidad de transmisividad hacia el radar, donde ya prácticamente luego la atmósfera es transparente para lo que es una onda de radar, ¿sí?
Entonces, las ventanas atmosféricas lo que permiten es una bondadosa observación remota, en donde las longitudes de onda, perdón, en longitudes de onda donde los componentes de la atmósfera, como gases, partículas y aerosoles, no absorben la radiación, ¿sí? Esas regiones, bueno, están acá enumeradas en el espectro visible, de 0,3 a 1,35 es bueno, y así con el infrarrojo medio, el térmico, el de las microondas, a partir de 2 centímetros, decíamos, ya es transparente. Ese es el concepto entonces, de ventanas atmosféricas. Pero ¿qué pasa? Esa interferencia de la atmósfera, compuestos por gases, partículas, interceptan la radiación y producen dispersión básicamente de la energía. Es difícil paliar esta porque se presenta en todas las longitudes de onda, por lo tanto está presente en prácticamente todas las imágenes. Está causada por una interacción que existe entre la radiación electromagnética con los gases y las partículas en suspensión, aunque los principales causantes son los aerosoles y vapor de agua. Disminuye la radiación electromagnética directa y lo que aumenta es la radiación difusa. Por lo tanto, la radiación que puede estar captando el sensor puede que no responda a señales directas sino de las coberturas terrestres, sino al reflejo que producen esas partículas. Para que tengan una idea, cuando se produce una quemazón de pasto, que es muy común acá en nuestra región, producen una serie de humo gris o negro. Esa coloración del humo tiene que ver con que hay pequeñas partículas del material que se quemó, y esas justamente son las responsables de interferir con el paso de la energía electromagnética, básicamente de luz, que es lo que nosotros vemos. También la combustión de fósil, básicamente de combustibles, produce smog, produce contaminación atmosférica, lo que se conoce como contaminación, y que en algunos lugares puede llegar a ser bastante dificultoso en ciudades como México o Santiago de Chile. Esa capa de smog no permite una observación bondadosa y podemos llegar a estar observando cosas que no son realmente un reflejo de las coberturas, sino esa dispersión que producen las partículas y los gases dispersos en la atmósfera, ¿sí? Entonces, estos factores que producen dispersión atmosférica básicamente producen dispersión, ¿no es cierto?, de tres tipos. Cada una tiene un nombre, ¿no es cierto? La primera se llama la de Rayleigh, la segunda Mie y la última es no selectiva. La dispersión de Rayleigh básicamente ocurre cuando el diámetro de la partícula en suspensión es más pequeño que la longitud de onda de la radiación incidente, y es la más intensa de todas, ¿sí? Esto básicamente lo que es, acá tenemos en la figura de la derecha el valor de lambda, que representa una longitud de onda, fíjense, entre dos crestas. Cuando esa longitud es mayor al diámetro de la partícula, se produce la dispersión de Rayleigh. ¿Qué pasa? Cuando la longitud de lambda es similar a la del diámetro de la partícula, se produce la dispersión de Mie, ¿sí? Y es menos intensa que la anterior. Y por último, cuando la longitud de onda es menor a el diámetro de la partícula, como podría ser una gota de agua, se produce la dispersión no selectiva, que afecta a todas las longitudes de onda y se refiere sobre todo a las gotas de agua, conocidas como nubes blancas, ¿sí? Pero bueno, también pueden haber otros factores que afectan la observación, y algunas tienen que ver con la atmósfera y otras no. Estas podríamos llamarlas que son un poco más geográficas. Fíjense, la primera tiene que ver con las condiciones atmosféricas.
En la figura 1 de este esquema, lo que tenemos es un sensor que está observando, captando la reflectividad de este bosque de pinos. Pero si el Sol está en esta posición, la reflexión es directa, pero si está en esta, fíjense que ya tiene una intervención, una intromisión de la atmósfera, de las nubes, ¿sí? Entonces eso modifica la observación. También la figura número 2 tiene que ver con variaciones en las coberturas. Yo estoy observando el mismo bosque con el Sol a la misma altura, pero el estado fenológico de las plantas puede alterar esa observación. Por ejemplo, el verde más oscuro refleja de una manera y este verde más claro refleja de otra. También el componente edáfico y geológico puede alterar la observación de las coberturas, ¿sí? El sustrato edáfico puede dar resultado a condiciones de vegetación diferentes y cuando en realidad son la misma cobertura. Fíjense que estaríamos observando básicamente el mismo bosque de pinos. La iluminación solar también incide sobre la observación remota. Si yo estoy observando este bosque de pinos con este sensor, no es lo mismo la iluminación prácticamente en cenit que yo tengo a las 11 o 12 del mediodía que a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde la inclinación de los rayos solares es distinto, por lo tanto el volumen de energía de radiación es diferente y por lo tanto lo que va a captar el sensor también va a ser diferente. En el caso de las figuras 5 y 6 tienen que ver con lo que es la topografía, pendiente del terreno y orientación, ¿sí? En ambos casos el relieve o su orientación, como en el caso del 6, pueden estar modificando la observación en el sentido de que el sensor está captando información de la misma cobertura. Ambos son bosques de pino, pero en uno la inclinación con el que llega a las laderas de la montaña, de los rayos del sol, puede iluminar de una manera diferente a unos árboles que a otros, ¿sí? Entonces van a tener una respuesta espectral, pero en realidad es la misma cobertura. Lo mismo ocurre con la orientación. Es como que yo estoy observando el bosque de pinos en una ladera y otro de una montaña. Pues del lado que esté iluminado va a reflejar más y del lado que esté sombrío va a reflejar menos o incluso lo puede llegar a esconder. Entonces, a este punto llegamos a la importancia de saber que todas las coberturas reflejan de una manera diferente dependiendo de la longitud de onda de donde la estemos observando o midiendo. En la figura de la izquierda, por ejemplo, tengo tres firmas espectrales que tienen diferente contenido de humedad. Fíjense que la más verde es la que tiene mayor contenido de humedad, tiene un pico bien claro en la región del verde, dentro del visible, pero luego tiene un importante pico aquí en la región del infrarrojo cercano y luego va cayendo. Sin embargo, la que tiene hoja seca, cero contenido de humedad, prácticamente no tiene pico en el verde y tiene una respuesta diferente también en el infrarrojo medio, en infrarrojo cercano, perdón, y hacia el medio supera la reflectividad al de la hoja con mayor contenido de humedad. Fíjense que hablamos siempre de vegetación, pero dependiendo de qué longitud de onda la estemos observando, tiene una respuesta diferente. Y esa respuesta diferente responde precisamente a lo que observamos en la figura de la derecha, la 2.11, donde en la región del visible lo que influye mucho es el pigmento de la hoja, mientras que en el infrarrojo cercano y en el borde rojo sobre todo
influye la estructura la estructura celular de la hoja, porque allí es donde incluso se almacena el contenido de humedad. Bueno, y luego en en el infrarrojo medio también influye el contenido de agua, tiene otros dos picos, pero ninguno se asemeja a el del infrarrojo cercano. Fíjense que en este caso también tenemos las firmas espectrales de hielo y de nieve, ¿sí? El hielo sucio, podríamos llamarlo, tiene una respuesta espectral en el visible acá muy pareja, prácticamente no hay pico, con valores muy bajos de reflectividad, por debajo de 20. Fíjense que la nieve del glaciar ya refleja más del 60%, parejo en el visible y luego va cayendo. Mientras que, fíjense, la nieve fresca, es decir, la nieve que recién cae, la que está limpita, la que no se ensucia con, con- con hojas o con tierra una vez que está en la superficie, refleja el 100% en el azul, 100%. Y luego va cayendo paulatinamente, pero también nunca está por debajo del 60%, o sea que refleja muchísimo comparado con las otras dos firmas. Y en el caso de los suelos, yo quiero que fijen la atención, sería la figura de la derecha, cómo refleja un vertisol y un entisol. El vertisol es esta línea verde donde en el visible refleja muy poco, pero luego tiene su pico hacia el infrarrojo próximo y medio, ¿sí? Un comportamiento muy diferente tiene el lentisol. Fíjense que arranca ya con un 50% de reflectividad en el visible, va aumentando hacia el infrarrojo cercano, donde tiene su pico y bueno, luego vuelve a caer con altibajos. Pero fíjense que son dos tipos de suelo con firmas espectrales muy diferentes. Bueno, y finalmente, ¿para qué sirve todo esto de las firmas espectrales, las ventanas atmosféricas? Bueno, para dos cosas. Para saber dónde tienen que observar para ver mejor a una determinada cobertura y también sirve para saber dónde voy a colocar las bandas del satélite cuando se construyen, básicamente. Cuando crean un sensor, para que se den una idea. Cuando se fabrica un satélite, las bandas de observación, las pequeñas regiones donde yo voy a observar, no están hechas al tuntún, no son aleatorias, tienen un claro sentido. Tienen que coincidir con ventanas atmosféricas y tienen que coincidir con regiones donde sea factible observar las coberturas de la Tierra. Donde ver el agua, donde ver la vegetación, donde ver el suelo, donde ver la arena, la roca, donde ver las coberturas típicas del área urbana. Eh, eh, ¿Me explico? Ahí es donde se junta todo ese conocimiento de firmas espectrales, de ventanas atmosféricas, de espectro electromagnético. Y para que comprendan mejor esa idea, les presten atención a la imagen de la derecha. Es el espectro electromagnético con las ventanas atmosféricas de fondo. Y estos cuadraditos representan las bandas donde observan tres tipos de satélites. El Aster está aquí arriba en la parte superior, rectángulos de color rojo. El Hiperión, que es un sensor hiperespectral, que bueno, no se fija mucho, pero tiene creo que 220 bandas y van una al lado del otro. Y por último el Landsat 7, que tiene distribuida también sus bandas. Fíjense que tanto en el caso del Aster como el Landsat están primero donde se producen las ventanas atmosféricas, ¿sí? Donde es factible observar la superficie terrestre, donde la atmósfera es transparente. Y por otro lado, fíjense, las regiones están dentro del visible, que yo les dije que todos los sensores lo tienen, y luego en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo medio, y otros en el térmico también acá. ¿Sí? Fíjense que cómo cobra sentido todo esto.
Bueno, gente, esto ha sido un poco el repaso de las diapositivas que quedaban sobre el tema número 2. Espero que haya quedado un poco más claro y cualquier duda o consulta me lo hacen saber por mensajes en el aula virtual, ¿sí?